Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Sin Prisa Podcast. Yo soy Andrea, su host. Muy feliz de estar una vez más por aquí con ustedes. Y el día de hoy les traigo un episodio de cómo trabajar en tu energía, cómo volverte más magnética, más magnético, cómo volverte ese imán de posibilidades, oportunidades, personas, regalos, de todo. Eh, para los que me siguen en TikTok, justamente les compartí un video por ahí hablándoles de esto. Y hoy aquí en el podcast les quiero hablar aún más a fondo y darles más cosas que pueden estar haciendo para trabajar en su energía. Y les quiero compartir esto. La idea nació de este podcast, o más bien de este episodio, porque contexto, para los que me siguen en Instagram saben, pero hace unos meses me fui a Tepoztlán a un festival de yoga de 3 días en un hotel precioso que se llama el Hotel Buena Vibra. El festival se llama Holistic Yoga Fest, que la gocé demasiado, de verdad, lo disfruté muchísimo, me encantó. Pero estando ahí en Tepoztlán esos 3 días, me di cuenta de mi energía y me di cuenta de realmente cómo he trabajado mucho en mi energía y cómo eso, como que me di cuenta de eso, como que lo caché muchísimo, no lo había captado y el impacto que eso tiene en mi vida, ¿no? Me di cuenta muchísimo estando allá porque llegaban como personas literal a mí de la nada y que me decían como, wow, tienes una vibra súper bonita, me caíste súper bien, como ese tipo de comentarios y yo de que, wow, gracias, pero lo empecé a notar porque dije, no hemos hablado, literal hemos intercambiado como 3 palabras, pero qué impresionante es que la energía se siente y se siente a kilómetros de distancia y es como esta cosa de hay personas con las que su energía simplemente no va contigo, como que se siente pesada y no tienes que entablar conversación con ellas, que a ver, tampoco hay que juzgar a un libro por su portada, pero simplemente hay personas con las que su energía no resuena contigo y es perfecto. Y hay personas que nada más ves y dices como, quiero ser amiga de esa persona, o sea, me encanta su energía, me encanta su vibra, quiero conocerla más, quiero saber más. Y es lo que me di cuenta que yo estaba transmitiendo. Y para mí fue como, wow, qué poderoso. Y hice como esta reflexión de qué es lo que he estado haciendo, porque claro, he estado trabajando muchísimo en mí misma, pero fue como este recap de a ver qué es lo que he estado haciendo, que ha estado teniendo ese impacto y que ahora puedo ver los frutos de. Y en otros episodios del podcast ya lo que les digo mucho es, o sea, la primera vez que tú plantas esa semilla, por ejemplo, de ese hábito nuevo o X cosa, cuando tú plantas esa semilla, no vas a ver los frutos al día siguiente. Ya, algo que te va a hacer bien, no necesariamente se siente bien desde el día uno y no necesariamente se siente cómodo desde el día uno, pero hay que plantar esa semillita, hay que regar esa semilla, hay que nutrirla y con el tiempo darle permiso de que tenga y que pase a través del proceso por el que tenga que pasar y en el tiempo eventualmente va a florecer y va a empezar a dar frutos, ¿ok? Pero a veces lo que pasa es que queremos como ese instant success y queremos que las cosas de un día para otro ya nos funcionen y ya nos den esos frutos, pero se nos olvida que todo en esta vida tiene un proceso y que el proceso es perfecto y el proceso es necesario para que los frutos que eventualmente recibamos realmente sean estos frutos jugosos, llenos de vida y que realmente nos nutran y se sientan bien, ¿no? Entonces hay que respetar esos procesos, hay que respetar el proceso que cada quien tenemos y el proceso de cada semilla que vamos plantando en nuestro jardín. Entonces, pues bueno, justamente como saben, me encanta hablar de los jardines y tal, y como que me di cuenta también mucho de esto, y se los digo siempre, pero todo siempre empieza dentro de ti, todo siempre empieza aquí adentro, todo siempre empieza contigo. Si tú quieres ver este magnetismo, quieres ver esto reflejado en lo externo, primero tienes que transformarlo en lo interno. Tienes que trabajar con tu espacio interno y tienes que trabajar también con tu energía, que vamos a estar hablando de eso un poco más adelante, pero reconocer que somos más que un cuerpo físico, también tenemos muchos cuerpos, pero uno de esos cuerpos es nuestro cuerpo energético, que es el pranamaya kosha, si es que no lo estoy diciendo mal. Pero también hay que trabajar con esa energía, fortalecer ese campo electromagnético para que cada vez se expanda más y cada vez te vuelvas un imán más poderoso y cada vez se pueda expandir más tu brillo. Y justamente por eso yo comparto
lo que comparto, por eso creé la comunidad de The Flow, por eso tengo este podcast, por eso la comunidad en Instagram, en TikTok, en YouTube, todo lo que les comparto, lo que yo quiero, lo que más deseo en esta vida es verlos brillar. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo para mí eso era, yo no me sentía, y eso ya se los he compartido, pero yo no sentía que tenía brillo, no me sentía importante, no me sentía valiosa, literal me sentía súper apagada. Y todo este trabajo y todo este proceso de trabajar en mí, de desarrollo personal, espiritual, etcétera, es lo que me ha llevado a cada vez darme cuenta de ese brillo interno que tengo y dar permiso de que ese brillo se expanda y que ese brillo cada vez crezca más. Y el impacto que ha tenido en mi vida, el encontrar ese brillo, o más bien el recordar ese brillo y darme permiso de brillar, el impacto que ha tenido en mis relaciones con otras personas, en mi relación conmigo misma, en mis proyectos, en todo lo que hago, es súper súper valioso para mí, o sea, me ha transformado literal la vida, literal, o sea, no digo estas palabras como lightly, o sea, no los digo a la ligera, no lo digo por decirlo, literal me ha transformado mi vida y bueno, X, no importa. El punto es que yo quiero que eso que yo he sentido, eso que ha sido para mí, eso que yo estoy viviendo ahorita, quiero que tú también lo puedas vivir. Por eso hago lo que hago, por eso comparto lo que hago. Entonces quiero verte brillar, quiero verte florecer y por eso es que comparto esto y por eso es que esto existe. Entonces, si pensamos en nosotras mismas, en nosotros mismos como un jardín, y lo que pasa es que a veces vemos el jardín de las demás personas y queremos copiar sus jardines y decimos como a ver qué plantas tendrá, y yo también, pues si tiene tulipanes, entonces creo que yo también necesito tulipanes en mi jardín para poder tener lo que esa persona tiene y para sentirme igual de magnético que esa persona y recibir también las oportunidades que esa persona tiene. Lo que pasa es que hay que entender, hay que reconocer y hay que recordar que cada jardín es único y cada jardín necesita de plantas y de cosas y de nutrientes distintos, ¿ok? Si yo voy por la vida intentando copiar el jardín de las demás personas, entonces simplemente estoy descuidando mi jardín y lo que realmente mi jardín necesita. Entonces hay que empezar a cuidar de nuestro propio jardín y de meterle todo el amor a nuestro jardín, todos los nutrientes, toda la vida, todo lo que nuestro jardín realmente necesita, para que entonces en lugar de estar como persiguiendo hacia afuera, empezar a atraer, ¿no? Y aquí se los escribí, como un jardín bien cuidado, lleno de vida, es como una persona que brilla, ¿no? Y así como un jardín, imaginemos un jardín tal cual, necesita ser cuidado y nutrido para crecer y para florecer y para que abejas y mariposas y pájaros y animales quieran estar en ese jardín. Una persona también necesita cuidar y nutrir su propio ser para brillar y volverse un imán y volverse magnético, tener este magnetismo, empezar a atraer, ¿no? No necesitas, pero la idea es que tu jardín se sienta tan rico y que sobre todo, número uno, se sienta rico para ti, para que también otras personas vean tu jardín y digan, wow, qué rico jardín, yo también quiero estar ahí, quiero pasar más tiempo en ese jardín, ¿no? Así como un jardín atrae mariposas y abejas con su aroma y con esas plantas y con ese cuidado que tiene, una persona que brilla atrae a las demás con su confianza, con su autenticidad y con su energía. Y así como un jardín necesita ser cuidado de forma regular para mantener su belleza y esa vitalidad, una persona también necesita trabajar constantemente en sí misma para mantener su magnetismo y seguir expandiendo su brillo y atrayendo infinitas posibilidades. Y creo que esto es súper importante. Es que me comunico mejor escribiendo, entonces hay cosas que me gusta escribir y luego como que, bueno, no importa, pero se los escribí. De mí para ustedes. No, pero a ver, esto es muy importante. A veces queremos estos quick fixes, queremos las cosas rápido, queremos la fórmula secreta, queremos la cosa que va a cambiar nuestra vida, pero se nos olvida que es un trabajo constante. ¿Ya? No es algo que hacemos de un día para otro y que ya nos podemos olvidar de. Necesitamos seguir cultivando ese brillo, ese magnetismo y le tenemos que seguir cuidando. Y para los que están dentro de la membresía y han tomado talleres conmigo, seguramente sí lo he repetido más de una vez porque de repente estoy un disco rayado, pero
bueno, sí, específicamente este mes de abril que tuvimos nuestra práctica de breathwork, les dije que el breathwork es como este mantenimiento, ¿no? O sea, todos tenemos ese brillo, y creo que ya lo dije también en el podcast, todos tenemos ese brillo. Lo que pasa es que van pasando cosas en la vida externa y entonces nos vamos ensuciando. La práctica del breathwork es una herramienta súper poderosa que nos va a ayudar a limpiar y tener ese mantenimiento con nosotros para que esa suciedad, poder limpiarla, poder quitarla y que ese brillo siga brillando y se siga viendo ese brillo. ¿Ya? Pero es algo que tenemos que seguir haciendo. No es que haces una práctica de breathwork un día y ya te olvidas. Es algo que tienes que seguir manteniendo. El trabajar en tu cuerpo, mente y alma y en tu energía es algo que tienes que hacer de forma constante. Por eso también está la membresía, porque es algo que hacemos mes a mes a mes, que puedas tener ese cuidado contigo misma, contigo mismo todo el tiempo. Recordando también que tú eres tu prioridad más importante, que siempre vas tú primero. Y a veces como que nos concentramos demasiado en nuestro negocio, en otras personas, en tal, y nos descuidamos a nosotros. Entonces no descuides tu jardín. De nuevo, así como un jardín que necesitas darle agua a las plantas, que necesitas sol, que necesita que podes la hierba mala, que necesita X y Y, necesita todos estos cuidados para poder mantener esa vitalidad, para poder seguir atrayendo a estas abejitas y estas mariposas y estos animales a él. Así también tú, ¿ok? Entonces, pues bueno, les quiero compartir unas de las cosas que yo hago justamente para cuidar de ese jardín y mantenerlo lleno de vida y que cada vez se sienta más vivo y que cada vez más cosas, personas, oportunidades, regalos quieran venir a ese jardín. Para también transformar esta idea de nuevo, y que se los dije en el TikTok, que es algo que yo hago, pero pensar en nosotros como un imán y en lugar de estar persiguiendo y estar en este sentido de perseguir y te necesito y aquí y acá, yo no persigo, yo atraigo. Mi energía atrae, mi autenticidad atrae. Y atraigo justamente como estoy trabajando tanto en mí, estoy manteniendo este canal y mi energía cada vez más limpia, entonces cada vez voy atrayendo más de lo que realmente quiero y realmente, de lo que realmente se siente rico para mí. Por ejemplo, algo que me he dado cuenta es que ya no atraigo a las mismas personas que en algún momento atraje a mi vida, hablando por ejemplo de relaciones. Antes atraía a cierto tipo de personas por cómo estaba mi energía y porque realmente trabajaba muy poco en mí misma. Y ahora atraigo a personas que están en lo mismo que yo, que son personas que también trabajan en sí mismas, que también que tienen un corazón hermoso, que para mí es de lo más importante. Y me dieron ganas de llorar, pero para mí es de lo más importante, personas que tengan un corazón un buen corazón, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando. Siempre quiero hacer esto cortito y me desvío muchísimo, pero bueno. La primera cosa, ya les dije el breathwork, que ahorita lo vamos a indagar un poquito más, pero la primera cosa que me he dado cuenta que me ha ayudado a ese magnetismo y más que nada a enamorarme de mí, en lugar de siempre estar enamorada de los jardines de otras personas, más bien empezar a enamorarme de mí misma y enamorarme tanto de mí para poder tener esa devoción conmigo, para seguir cuidando de mí y seguir nutriendo ese jardín que soy. Entonces, la primera cosa que les quiero compartir es abrazar todo lo que soy y abrazar de alguna forma tus inseguridades, las cosas que consideras que son como estas áreas de oportunidad en ti, ¿no? Por ejemplo, para mí ha sido abrazar mi awkwardness, que no sé cómo se dice en español, pero como que de repente soy medio awkward y está perfecto, ¿no? O sea, de repente me pongo como súper nerviosa y me río cuando no me debería de bueno, no me debería de reír, entre comillas, o, o hago algo así súper random, o me pongo a bailar, o lo que sea, como que antes me daba mucha pena eso y era como que cuando lo hacía porque me sale naturalmente, como que me hacía chiquita y es como, ay no, qué oso, que nadie haya visto eso. Y me empecé a sentir mal y con culpa y con vergüenza y demás. Y es como he aprendido a abrazar todo lo que soy y abrazar ese awkwardness, abrazar esa sensibilidad, abrazar ese corazón tan sensible que a veces tengo, abrazar el hecho de que soy una persona que
tiene mucho amor que dar y que a veces yo sentía que eso estaba mal y entender que no tiene nada de malo, como abrazar todas estas inseguridades que de repente podemos tener y darnos cuenta que esas son las que nos hacen únicos y especiales. Y mientras más nos demos permiso de abrazarlas y de reconocerlas, y en lugar de querer ocultarlas, más bien portarlas con orgullo, más nos volvemos auténticos y más nos volvemos magnéticos. Porque en lugar de querer ser como alguien más, de nuevo, en lugar de querer tener tulipanes, porque el jardín de alguien más tiene tulipanes, me doy cuenta que a mí me gusta tener hortensias y aunque se ve raro la hortensia combinada con el... Se me fueron los nombres de plantas, pero bueno, con la X planta, aunque se vea rara la combinación, abrazo esa combinación porque es mi combinación única. Y es lo que me hace a mí única. Y es lo que hace mi jardín único. Entonces, ¿cómo puedes? Y también es esta parte de que te invito a que te hagas la pregunta. ¿Qué juicios tienes sobre ti misma, sobre ti mismo? Porque muchas veces estas cosas que consideramos como entre comillas malas o como áreas de oportunidad es porque así se nos ha dicho o porque así lo vemos como en la sociedad o en la cultura, cuando realmente, ¿por qué seguimos polarizando las cosas? ¿Por qué seguimos diciendo esto es bueno y esto es malo, esto está bien y esto no está bien, esto sí es aceptado y esto no es aceptado? ¿Quién dijo? Crea tus propias reglas del juego, crea tu vida bajo tus propios términos. Y eso se los dije también en la membresía, pero vida solo hay una y la vida es demasiado corta como para estar perdiendo el tiempo en el que dirán y demasiado corta como para estar perdiendo el tiempo en limitar tu propia experiencia humana por querer complacer la experiencia de alguien más. Entonces, creo que es importante recordarnos a nosotros mismos. Es como, solamente tengo una vida y solamente tengo como una oportunidad, digamos, para que este jardín que se me fue entregado, hacerlo el jardín más hermoso y más lleno de vida. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar esta oportunidad al máximo y concentrarme en mi jardín y darle todo a mi jardín y crecer mi jardín y hacer el jardín más precioso y más rico de la vida para mí? Y si alguien más quiere entrar a este jardín y se siente atraído por este jardín y quiere pasar tiempo en este jardín, perfecto, pero lo hago por mí y para mí. Entonces, ¿qué juicios tienes sobre ti misma, sobre ti mismo que no te están permitiendo recibirte, que no te están permitiendo amarte, que no te están permitiendo aceptarte? No. Esto es bueno o esto es malo, esto es aceptado, esto no es aceptado. Quita todos esos juicios y simplemente date cuenta. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué no te gusta a ti? ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué no te funciona a ti? Y deja de limitarte por lo que los demás piensen o por lo que crees que es lo correcto o lo que no es correcto. Vive tu vida bajo tus propios términos. Y también me he dado mucho cuenta de cómo porque a ver, podemos tener cosas, por ejemplo, el ser awkward, el ser sensible, el ser tal, ok, los podemos ver como quizás cosas que a mí, por ejemplo, en lo personal, de repente en algún momento sentía, me daban pena o me daban vergüenza. Para mí, porque va a haber personas que quizás no sienten lo mismo, pero hay cosas que quizás digas, ¿sabes qué? Es que sí tengo esta cosa que no me gusta de mí y que no quiero seguir teniendo y que me gustaría transformar o que me gustaría eliminar o lo que sea. Entonces, aquí lo que me he dado cuenta es que nuestras imperfecciones o estas áreas de oportunidad que cada uno de nosotros tenemos, porque todos tenemos, son un regalo del universo, son un regalo que te fueron entregados a ti misma, a ti mismo, y si así lo eliges, te van a servir para tu crecimiento personal y espiritual, te van a servir para transformarte, te van a servir para crecer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes encontrar esta alquimia entre tomar esto y transformarlo en algo valioso? Y es como, justo, o sea, es como un jardín. Imagina de nuevo un jardín, la hierba mala, la plaga que puedes encontrar en un jardín. Lo que pasa es que esa hierba mala o esa plaga realmente se puede transformar en composta.
porque está llena de nutrientes. Entonces, esa hierba mala la puedes tomar, la puedes transformar en algo que realmente es de valor y le está aportando nutrientes a ese jardín. Entonces, en lugar de querer eliminarla, desecharla o como que sanatizarla, no sé si sanatizarla. Bueno, no sé cómo se dice, pero verla como algo súper negativo y algo malo. Es como, ok, este es un regalo de la tierra que lo puedo usar y lo puedo transformar, puedo encontrar esa alquimia y le puedo dar valor. Y me está sirviendo como nutriente para mi jardín. Entonces, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta, algo que una inseguridad esta es una inseguridad porque no es una imperfección, pero esta es una inseguridad que yo tenía mucho de mí misma y que todavía tengo un poco, pero es la inseguridad con mi cuerpo. Entonces, lo que yo me di cuenta es que en lugar de esa inseguridad que me haga sentir mal, que me haga sentir con culpa, que me haga sentir triste, que me haga sentir enojada, que me dé para abajo, me di cuenta que esa inseguridad me fue dada a mí para que yo la pueda transformar en algo de valor. Esa inseguridad es de las cosas que más me ha motivado y que más me ha servido para yo poder compartir con ustedes, por ejemplo. Me acuerdo que el primer mes de la membresía, literal el primer mes cuando todo empezó, fue el amor propio y el sanar tu relación con tu cuerpo. Entonces, esa inseguridad que yo tenía la pude usar y la pude transformar a través de cómo yo la he ido trabajando y la he ido sanando, en poder aportar valor hacia afuera, en poder ser de contribución, en poder crear algo, en este caso todo lo que estuvimos viendo en ese mes, en poder crear algo que fuera valioso tanto para mí como para todas las personas que se metieron a la membresía. Entonces, o por ejemplo, quizás puedas ver esta imperfección en ti de que eres demasiado perfeccionista y que ese perfeccionismo te limita y no te deja hacer las cosas y te mantiene estancada, estancado o lo que sea, ¿no? Ok, perfecto, lo miro, lo acepto, lo abrazo, es perfecto que yo tenga esto. Esto me fue entregado al universo para que yo lo pueda transformar y eso me va a servir para mi evolución. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el valor en ese perfeccionismo? ¿Cómo puedo sanar eso en mí? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo lo puedo transformar? Entonces, en ese proceso de transformación, de transformar o de sanar o de lo que sea, trabajar esa imperfección, me voy transformando a mí misma, a mí mismo, voy creciendo yo también. ¿Sí me explico? Voy evolucionando al tener que trabajar en esta imperfección que puedo ver en mí. No sé si esto tenga sentido. Si no tiene sentido, díganme y grabamos un episodio del podcast sobre este tema porque creo que es un tema bastante amplio, entonces para poder profundizarlo un poquito más. Pero bueno, esa es la primera cosa. En lugar de rechazarte a ti, ¿cómo te puedes recibir por completo? Y también le subí una vez en Instagram que yo cuando empecé con las clases de yoga me daba y a muchas personas les pasa porque me lo han dicho, pero no me gustaba ver mis propios videos, no me gustaba tomar mis propias clases, no me gustaba escuchar mi voz. También, por ejemplo, cuando subía stories o en ese entonces no había podcast, pero cuando subía stories o era como escucharme a mí, tenía mucha resistencia. No quería. Hasta que entendí, si yo no me puedo recibir a mí misma, ¿por qué alguien más habría de recibirme? Si yo no puedo ver mis propios videos, ¿por qué alguien más habría de verlos? ¿Sí me explico? Entonces, aprender a recibirte, aprender a tomarte, aprender a aceptarte, aprender a abrazarte, todo lo que eres. Y también aprender a ser dueño, dueña de tu verdad. Porque si tú eres dueño de tu verdad, nadie puede ser dueño de ti. Y para ponerles esto como un ejemplo para que me entiendan, este no es un ejemplo mío, pero es un ejemplo de una vez que estaba saliendo con una persona y fue como de las primeras veces, creo que fue la segunda cita que tuvimos y fuimos al cine. Entonces estábamos como que sentados en el cine, no sé qué, y esta persona me dio la mano y me dijo, así tal cual, literal, en el segundo que me dio la mano, me dijo,
oye, me sudan, o sea, me sudan un montón las manos, literal, it's a thing, es algo que tengo, me sudan mucho las manos, lo siento, ¿no? O sea, prácticamente para que sepas y para que te aguantes un poco, así me dijo, ¿no? O sea, de broma, pero justamente es esto, aduéñate de tu verdad, para que nadie más se pueda adueñar de ti. Entonces a veces lo que pasa es que son estas cosas, ¿no? Me sudan las manos, está perfecto, pero si tú lo dices como straightforward, si ya lo pones sobre la mesa, entonces no puede llegar nadie a decirte y a criticarte, no manches, te sudan un buen las manos, qué horror, porque tú ya lo dijiste, tú ya te adueñaste de eso. Tú ya tomaste como ese control de la conversación, por así decirlo, tú ya tomaste las riendas y no estás dejando que alguien más las tome por ti. Entonces no estoy diciendo que vayas por la vida diciéndole a todo el mundo tus inseguridades o lo que sea, o sea, conforme cada quien quiera decir lo que quiera decir, conforme cada quien se sienta cómodo y obviamente también o sea, entendiendo el contexto, lo que sea, o sea, como que hay que tener esa... no hay que tomar las cosas así como que tan literal, pero o sea, me encantó esa dinámica que sucedió y fue como que, claro, aduéñate de tu verdad. Soy una persona súper sensible. Decirlo. Yo se los digo a ustedes muchas veces. Y si yo lo digo, entonces no puede llegar nadie a decirme como, ay, ¿por qué eres tan sensible? ¿Sí me explico? Y si llegara a llegar, y a ver, no significa que ya, porque ya lo dijiste tú, entonces ya nadie va a llegar a decirte nada. Es probable que sí, pero tú ya tienes el control de la narrativa y ya tampoco dejas que te afecte. Entonces, no sé si tiene sentido, pero si no podemos indagar un poco más en esto, pero sé dueño de tu verdad, abraza todo lo que eres por completo y vas a ver. Entonces, enamórate de ti. Que sienta rico estar contigo misma, contigo mismo, que dejes de rechazar partes de ti y más bien integres todo lo que eres y abraces todo lo que eres, sin juicios. La segunda cosa, pasamos de algo como muy profundo a algo no tan profundo y un poco más sencillo, pero que es muy poderoso, honestamente, es sonreír. Sonríe a la vida, sonríe lo más que puedas. Para los que han tomado las clases, hay muchas veces, bueno, no siempre, pero hay veces que les digo al final de la clase, cuando ya estamos a punto de entrar a Shavasana, que les digo, sonríe. Entonces ahorita si me estás escuchando o si me estás viendo, sonríe. Aunque no estés feliz, aunque no tengas razón por cuál sonreír, sonríe. La sonrisa más grande que tengas. Y a mí lo que me pasa cuando sonrío es que me dan ganas de reírme y entonces eso ayuda, pero sonríe. Y vas a ver cómo en cuanto sonríes, sientes cómo se cambia la energía de tu cuerpo. Tal cual, así. Sonríes y luego sientes cómo se transforma tu energía. Porque tu cerebro asocia el sonreír con que estás feliz. Así que es una forma de trabajar con tu energía, tal cual. Sonreír, sonríe. Si quieres, si te estás sintiendo un poco mal o te sientes como medio estancado, sonríe. Y además también es la forma más bonita que yo, desde mi punto de vista, que hay para también compartir con otras personas. A mí me encanta sonreír y todo el mundo me lo dice, pero es que se siente bien bonito. O sea, yo hago lo que a mí me gustaría que alguien más me diera a mí también. Entonces, cuando vas caminando por la calle, cuando alguien te sonríe, es lo máximo. Bueno, a mí me encanta, es como, ay, qué cool, y entonces tú también sonríes. Entonces, de la nada te pones de buena nada más porque alguien te sonrió, ¿no? Así que sonrían más. Y justamente el otro día se me acabó el agua, mi garrafón se acabó. Y fui al Oxxo a comprarme un nuevo garrafón porque hay que hidratarnos. Y em, algo también es que he aprendido mucho justamente regresando como esa parte de las inseguridades, a reírme de mí misma y a dejar de tomarme la vida tan en serio. Entonces entré al Oxxo y como que me empecé a reír de que andaba con el garrafón y como que tenía cosas en las manos porque siempre traigo demasiadas cosas. Entonces me estaba riendo como de la situación y luego la verdad es que como que todavía me pongo medio incómoda de que no sé cómo funciona como necesito decirles de que, oigan, si traigo mi garrafón y para que cuando agarre un nuevo garrafón sea como, ok, dejé uno y estoy tomando uno nuevo y no sea de que nada más tome uno nuevo. O sea, no sé, como que toda la dinámica
me pone un poco incómoda, honestamente. Entonces, me estaba como riendo de mí misma y de la situación, porque hay que dejar de tomarnos la vida tan en serio también. Y pues entré muy sonriente, dejé mi garrafón, tomé el otro, yo ahí intentando cargar todo de nuevo, llegué a la caja y ya el señorcito me dijo de que no, pues X, ¿no? No sé, me cobró el garrafón. Y todavía yo de que vi un Milky Way de avellana, porque es nuevo, y lo vi así, le dije, no, espérame, también lo vi, se me antojó. Bueno, yo iba muy feliz, muy sonriente, muy así. Y luego el señor me dijo de que, ya X me dijo sí, de que le dije el del chocolate y me dijo sí, la vida es para disfrutarla muy bien, disfruta tu chocolate, no sé qué, y yo sí. Bueno, los dos estábamos como having a moment, bien felices. Y ya X me cobró y ya que me iba a ir, me dijo, wow, con tu actitud, qué energía tan bonita tienes, sigue así. Literal, como, no me acuerdo exactamente las palabras que me dijo, pero fue como, sigue así, ¿no? O sea, sigue como con esa actitud y con esa buena vibra. Y, y veía como la sonrisa también de él y como literal simplemente sonreír, sonreírle a alguien, decirle un cumplido a alguien, decirle buenos días a alguien, como ser amable, literal hace que se expanda tu propia energía y hace que se expanda la energía de la otra persona también. Y qué bonito poder tener esos intercambios energéticos y que entre nosotros nos podamos elevar y expandir nuestras propias energías, ¿no? Entonces, sonríe. Ahora, la tercera es cántate canciones de amor y esta me fascina. Cuando nos fuimos al campamento de los Cabos de Aldea, que nos fuimos Sara y yo, ya que veníamos de regreso, estábamos hablando con una de las personas que conocimos allá, que se llama Pedro, que él hizo una experiencia preciosa de sound healing. Y estábamos hablando de las relaciones y demás, porque fue el tema de Sara y yo en todo el campamento, el amor. Pero bueno, estábamos hablando de las relaciones. Y Sara le preguntó algo a Pedro, no me acuerdo exactamente la pregunta, y Pedro justamente le dijo, ¿no? O sea, como que lo que él había hecho era como primero enamorarse de él mismo y que él lo que hacía era que esas canciones de amor que escuchamos, que todos tenemos en nuestras playlists y que están en todas partes, porque la mayoría de las canciones hablan del amor, em, que él decía, como en lugar de cantárselas a alguien más, o como a él deseando tener a alguien más a quien cantárselas, ¿sí me explico? Se las cantaba a él mismo. Y nos dijo, ¿no? O sea, como que para mí fue el enamorarme de mí. Fue como este proceso de enamoramiento, pero conmigo mismo. Y dije, wow, claro, todo el tiempo estamos haciendo todas estas cosas para que otras personas se enamoren de nosotros. Y se nos olvida que la primera persona que se tiene que, o sea, a la primera persona a la que tenemos que enamorar es a nosotros mismos. A la primera persona que tenemos que enamorar es a nosotros mismos. Entonces, de nuevo, regreso al jardín. Enamórate de tu jardín, cultiva ese jardín, cuida de ese jardín, nutre ese jardín, enamórate de... Cuida tanto ese jardín que quieras estar ahí, que te enamores de ese jardín que estás creando y que quieras pasar tiempo en tu propio jardín. ¿Ya? Entonces cántate canciones de amor. Y ya por casi último, es retomando lo que dije al principio, pues la parte del breathwork y el movimiento. Algo que, tal como les digo, o sea, qué importante es trabajar en nuestra energía. Como que trabajamos mucho en nuestra mente, hay muchas cosas como para la mente y demás, y el cuerpo tal cual físico, pero hay que trabajar con nuestra energía, reconocer que somos más que solamente un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo energético, que se llama Pranamaya, Pranamaya Kosha. ¿Okay? ¿Cómo podemos trabajar con nuestro cuerpo energético? Hay muchas formas. Las que a mí más me gustan es a través del baile, a través del breathwork, sobre todo, a través del movimiento, como el yoga,
y el pilates y a través de la meditación. Entonces, hoy les voy a hablar únicamente del breathwork y el movimiento, pero a través de esto es que podemos trabajar nuestra energía y que podemos fortalecerla y que podemos expandirla y que podemos crecerla y que podemos convertirnos en ese imán y empezamos a atraer todas estas cosas a nuestra vida. Entonces, como les compartía en TikTok, algo que yo hago y que me ha funcionado muchísimo, y como les dije al principio, breathwork. Breathwork para mí es esta limpieza energética. Ya nos va a ayudar a tal cual limpiar nuestra energía, hacer ese mantenimiento de nuestra energía, de esa otra capita que tenemos encima de este cuerpo físico. A través del breathwork es que podemos liberar también, qué importante, que podemos liberar todas esas emociones, todo ese trauma, todas esas cosas que nuestro cuerpo va guardando y que se va atascando y esa como mugre que se va quedando en nosotros. A través del breathwork es que podemos encontrar esa limpieza y esa liberación para que nuestra energía esté más limpia, que se sienta más pura, que se sienta más magnética, que se pueda expandir también. Y a mí una práctica que me gusta hacer en el breathwork es hacerlo en las mañanas para empezar el día como desde ese espacio con mi energía como limpia, renovada y magnética. Y a mí me gusta hacer a través del breathwork la visualización y la intención. Entonces, en la mañana lo que hago es que hago mi práctica de breathwork, que hay diferentes como formas de hacer breathwork, pero hago una en específico. Y cuando estoy en la retención del aire, me digo a mí misma y repito en mi mente y visualizo: soy un imán, soy un imán, soy un imán, yo no persigo, yo atraigo. Y cuando estoy repitiéndome esto en mi mente y cuando estoy sosteniendo ese aire, estoy tal cual visualizando y estoy percibiendo y estoy activamente expandiendo mi energía. ¿Ok? Entonces quiero que cierres los ojos y quiero que percibas tal cual como ahorita puedes expandir tu energía. Simplemente expándela, no tienes que hacer el ejercicio de breathwork, eso es añade y eso da más y eso es como exponencia más el proceso, pero imagina ahorita que estás expandiendo tu energía. Bueno, no imagina, más bien hazlo. No tienes que entender cómo, simplemente expande tu energía. Siente cómo cada vez la puedes expandir más y más y más y más y más y más y más. Entonces hago eso, retengo la respiración, expando, digo estas palabras, inhalo, vuelvo a retener y otra vez expando y me las vuelvo a repetir. Y bueno, hago ahí un ejercicio de breathwork. Entonces, como les digo, el breathwork es algo que tenemos que hacer de forma constante. Y todo esto es algo que no es nada más que lo haces un día y listo. Tenemos que tener esta constancia para seguir trabajando y seguir cultivando esa energía, para seguir cuidando ese jardín. Entonces, para mí, breathwork ha sido esencial. Para los que estuvieron en la membresía este mes, tuvimos una práctica específica de breathwork que yo le llamo The Breathwork para sacar tu brillo interno, que fue una práctica de 30 minutos. Para los que la hicieron, saben lo poderosa que es, lo que se puede lograr con esa respiración, con esa práctica. Es súper poderosa, pero además de esa, que es como hacerla una vez al mes más o menos, también tener esta práctica diaria contigo. Y pues bueno, obviamente el yoga, el movimiento consciente, el baile, es poder a través del movimiento fortalecer y que esa energía se mueva. Si pensamos, y esto se los he dicho también bastante, si pensamos en un río, si nosotros frenamos el flujo de agua del río, entonces el agua se va a estancar. Y esa es agua que evidentemente no te vas a querer tomar. ¿Estamos de acuerdo? No quieres tomarte agua ahí medio mugrosa. Entonces hay que dejar que esa agua fluya, que esa agua se mueva. Bueno, lo mismo es con nosotros, con esa energía, con ese campo electromagnético. Necesitamos mantener esa energía fluyendo. Entonces, a través del yoga, a través del movimiento consciente, a través del baile, también a través del pilates, si lo hacemos con una intención clara y si lo hacemos de forma consciente, podemos mover esa energía para mantener esa energía moviendo, esa energía corriendo y esa energía limpia. Y cada vez expandirla más y cada vez fortalecerla más. Entonces,
Justamente este mes dentro de la membresía, todo el mes de mayo, vamos a estar concentrándonos en nuestro cuerpo energético, vamos a estar haciendo mucho breathwork, ¿ok? Sobre todo breathwork y prácticas de yoga y de pilates enfocadas en la respiración también, o sea, va a ser todo nuestro enfoque hacia la respiración para poder sacar ese brillo interno y volvernos ese imán, ¿ok? Lo vamos a trabajar aún más a profundidad. Entonces, si quieres unirte, te dejo el link aquí abajo en la descripción para que te metas al mes de mayo. Las inscripciones se cierran el 30 de abril, entonces, bueno, me puedes escribir. Y ya para cerrar, te quiero compartir un mantra para que te puedas repetir a ti misma, a ti mismo. Y es: cuido mi jardín interno con amor y paciencia. Y te dejo también en la descripción del video unas preguntas de journaling que te puedes hacer para trabajar y cultivar ese jardín y esa energía, enamorarte de ti y volverte ese imán y trabajar en ese magnetismo. Entonces, pues bueno, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por verme, por recibirme. Te mando un beso al corazón, un abrazo enorme y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Bye.